A continuación se invita al postulante Ronald Surichaki Montes, postulante a la plaza de fiscal adjunto provincial penal del Cercado de Lima, Distrito Fiscal de Lima Centro. Si lo se tomar asiento, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes, señor Surichaki, ¿no? Señor presidente, señores miembros de la Junta Nacional de Justicia, muy buenas tardes. Bien, a ver, si lo hace aclararnos una cantidad notoria de demandas que al parecer usted ha interpuesto, todas ellas por obligación de dar suma de dinero. Sí. Aparentemente, y guardando el respeto debido, parecería el accionar de un prestamista de dinero, que no le pagan los deudores. A ver, cuénteme un poco de esto. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, esta tiene una historia del año 2008, que se inicia justamente estos procesos de demanda de obligación de dar suma de dinero. El año 2004 inicio un negocio con mi señor padre, que es una ferretería como persona natural. Se proveen, en este caso, pues, de ventas que corresponde propiamente a la ferretería, pero también como proveedor de materiales a municipalidades. Se ha iniciado este negocio con la experiencia de mi padre, porque él se dedicaba en ese entonces como parte del negocio de la ferretería, y para el año 2004 también se inicia el llamado Consucode, que es a través de esta ley de contrataciones en las que ya se formaliza la forma de proveer materiales y prevé las contrataciones que se requiere para proveer de las mismas, ¿no? Es así que se han recurrido tanto a préstamos de entidades financieras como la Caja Huancayo, Banco de Crédito, la cooperativa que existe a la fecha, Huancavelica. Se inicia este negocio y obviamente también existe la responsabilidad de algunas contratistas y municipalidades en las que han incumplido el proveer de estos materiales, ¿no? Es por ello, en respeto también al negocio que se tenía, que ante las cartas o diversas cartas que se han cursado no era posible el pago de estos materiales. Por tanto, se ha tenido que acudir a accionar ante el órgano jurisdiccional, propiamente a un juzgado de paz letrado, porque eran montos pequeños, solamente en una municipalidad que es la municipalidad de Yauri, que se ha ido en un proceso civil, ¿no? Eso es la respuesta al... Okay. Sí. También tiene por lesiones dolosas, dice. ¿A quién lesionaron? Bueno, es como parte agraviada, estoy en 2 investigaciones, que está por robo y uno por lesiones. La de robo ha sido el año 2010 o 11, ¿no? Si no mal recuerdo. Bueno, esto ha sido aproximadamente a las 12 o 1 de la mañana, en la que retornaba pues a mi domicilio, saliendo en este caso de la institución donde trabajaba en entonces, que era el Poder Judicial. Y en ese recorrido es que, bueno, he sido víctima de robo con el famoso cogoteo, ¿no? Donde se han llevado las pertenencias que son propiamente del DNI y la billetera y el celular, que por el documento obviamente tenía que presentar pues la denuncia que correspondía en este caso, ¿no? Después tiene mucha variedad, tiene contra la vida del cuerpo y la salud, exposición o abandono de personas en peligro, estafa. Tiene usted mala suerte en su transcurrir por la vida. Bueno, sí, bueno, creo que es parte de todo ciudadano también acudir, en este caso, en defensa de sus intereses, en este caso, bienes jurídicos que se han podido vulnerar en ese momento. Todos ellos, señor presidente, son del año 2008, 2009, estamos hablando de hace 16 años atrás, ¿no? Cuando propiamente también era estudiante, y obviamente también la función que ya iniciaba pues propiamente mi desempeño en las entidades en las que se han generado estos incidentes, ¿no? Tenía una visión romántica de las denuncias, porque la tasa de denuncias es mínima en comparación con las víctimas que no denuncian. Claro, ¿no? Claro, doctor, si me permite, esos procesos civiles, las 7 primeras que están dentro del detalle son el mismo proceso judicial, son del 289-2008, si no mal equivoco,
sino que se han generado incidentes, medidas cautelares, entre otras incidencias, que han dado ese volumen tal vez que podría generar, digamos, la condición de que se... lectura es que usted estaba practicando derecho denunciando algo, ¿no? No tanto ello, doctor. Bueno, el otro de exposición de persona en peligro ha sido ya cuando tengo a mi menor hijo, que ha sido, pues en este caso, no ha sido atendido en el centro de salud, salud del hospital, que propiamente ante las lesiones que presentaba llevé a mi hijo y no ha sido la intervención oportuna del médico, pues en su momento, ¿no? Y eso me ha generado no solamente interponer la queja administrativa por la mala atención que se había recibido, sino también propiamente la denuncia que correspondía a ello, ¿no? Ok. Bueno, finalmente, en lo que a mí respecta, ¿cómo conciliaría usted la imprescriptibilidad penal, ¿no?, para determinados delitos con el principio de seguridad jurídica? Bueno, se tendría que ubicar en todo caso bajo un contexto del principio o reglas que se tendría que aplicar, invocación de reglas en la ponderación, en este caso, de la imprescriptibilidad de ciertos delitos como el que ya ha sido también materia de comentario respecto a delitos de lesa humanidad, ¿no? Y propiamente delitos en las que sí implica pues la prescripción por el abandono del Estado, en este caso de la acción para poder perseguir el delito. Bajo ese contexto, señor presidente, es que considero pues de que las normas están establecidas por el legislador en su oportunidad y corresponde en este caso también bajo ese principio de legalidad aplicarlo, ¿no? Ya está bien, pero una opinión personal, técnica, ¿usted qué siente, qué cree, qué piensa? Que una persona humana, civil o militar, puede estar en permanente tensión de sus derechos fundamentales, con una incertidumbre tal de estar expuesto toda la vida a ser enjuiciado? Bueno, si usted mismo en su relato me ha dicho, no, doctor, eso data del año 2008, 2010. Gracias. Sí, en efecto, señor presidente, bueno, tomando en todo caso en consideración también la opinión, señalo pues de que en efecto ninguna persona merece estar perseguida por años o décadas respecto a un hecho que podía en este caso generar alguna acción por la dejadez, en este caso de parte del Estado, porque eso es un principio también que se establece, ¿no?, la prescripción en ciertos delitos y la no diferenciación en ciertos delitos. Bajo ese principio de igualdad, en todo caso, también correspondería pues que algunos delitos obviamente tendrían aplicarse la prescripción, ¿no?, y no hacer la distinción en eso. Bien, doctora Cabrera, doctor Tábara. Señor presidente, buenas tardes, señor. No, presidente, gracias. Gracias. Buenas tardes, señor Surichaki Montes. Doctor, muy buenas tardes. Usted es fiscal provincial adjunto provisional, por supuesto, en Huancavelica. Usted es su tierra, ¿no? Sí, Huancavelica es mi... bueno, respóndame sí, con fluidez rápido porque el tiempo es aprovechado. ¿Cuántas carpetas fiscales maneja usted allá y está al día en esa fiscalía donde usted se está desempeñando? sí, bueno, tengo un reporte actualizado que se está manejando un promedio de 1.700 carpetas en su conjunto, en la que están propiamente procesos de ejecución que están con acusación y pendientes también de sobreseimiento e investigación. Esto se maneja ya en conjunto por el tercer despacho, de la cual presido en este caso como fiscal provincial, y propiamente también se tiene a la fecha respecto a este periodo 2025 personalmente 97 carpetas que estoy yo personalmente tramitando, y las cuales 97, las mismas que se encuentran ambos dentro del plazo, porque previamente para poder constituirme a esta entrevista he tenido que dejar pendientes las carpetas, ¿no? Perdón, por eso. Ahora, ¿sabe usted cuál sería la carga, la cantidad de carpetas que tenía que manejar usted aquí en Lima Centro? ¿Tiene idea?
Sí. ¿Hace la carga? Sí, bueno, debo manifestar que también huancavicanos del mismo lugar donde yo procedo están laborando actualmente acá en Lima. Tengo información a través de ellos de que la cantidad de carpetas que se puedan manejar. Y justamente ese es el reto del cambio que yo me proyecto, señor doctor, en el sentido del reto que se tiene de poder manejar la carga y el volumen que pueda presentarse en su momento. Tengo la habilidad, la experiencia en ese sentido de poder afrontar ese reto. Y por último, aparece ahí un proceso de ejecución de garantías. Así es. ¿Usted es demandante o demandado? En ese proceso es el único proceso que estoy como parte demandado. Esto también es del año 2008, hace 17 años, que justamente ha tenido como historia este inicio del negocio que había emprendido cuando todavía era universitario, estudiante universitario. ¿Cuál es el estado de esa ejecución de garantías? Está archivado, está en este caso, bueno, no está anulado en el sistema del Poder Judicial, pero ya... ¿Pero se canceló la obligación o se... Así es, se ha cancelado, doctor, y justamente ha sido a consecuencia de las obligaciones que tenían, en este caso, la Municipalidad de Yauli, que es parte de la comprensión de Huancavelica, que ha dado un monto de 87.000 soles, que ha generado justamente esta demora o esta impago en este caso, ¿no? Ya, gracias, Sí. presidente. Bien, doctor de la Puente. Gracias, presidente. Señor Suruchaqui Montes, usted tiene el grado de maestro en Derecho con mención a Derecho Constitucional. Así es, doctor. Y elaboró una tesis que tiene un título sugerente que, de lo que he podido revisar, plantea a partir de una tesis que no conozco, o sea, postulado que no conozco del profesor Castillo Córdoba, pero dentro del marco de estudio de una sentencia del Tribunal Constitucional respecto a una bonificación, ¿no? Bonificación para los magistrados titulares que llevaban el PROFA, que hacían el PROFA, y que el tribunal declaró inconstitucional la norma. A ver, coméntenos primero la sentencia, ¿no? Muy brevemente, y después cuál fue el objeto, cuál es el problema que usted vio y cómo se articula ahí la postura del profesor Castillo Córdoba, y finalmente cuáles son las conclusiones, por favor. Claro, muchas gracias por la pregunta, doctor. Es la sentencia del Tribunal Constitucional 45-2004. Esta es una sentencia en la que ha sido presentado a través de una acción de inconstitucionalidad por el Colegio de Abogados de Cono Norte de Lima. En este caso, la inaplicación de un artículo 3 del antes llamado Consejo Nacional de la Magistratura, en la que daban una bonificación del 10% a los postulantes que en ascenso obtenían el estudio, en este caso del llamado programa de formación de aspirantes a la magistratura. Entonces, a través de esta demanda de inconstitucionalidad, se estaba señalando de que existe una diferenciación respecto a aquellos postulantes que sin tener el PROFA o no contar como fiscales o magistrados titulares, se les añadía un 10%, lo cual establecía pues una desigualdad respecto a esta bonificación. Era el cuestionamiento que se hacía por el Colegio de Abogados. En ese sentido, se hace invocación a esta norma, a esta sentencia, porque se desarrolló sobre el principio de proporcionalidad en sus tres dimensiones, ¿no? La idoneidad, necesidad y la proporcionalidad en sentido estricto, que justificaban justamente el hacer la ponderación de los derechos fundamentales respecto, en este caso, la diferenciación, el derecho a la igualdad frente al otro derecho que puede ser la autodeterminación y el desarrollo de una persona que postula sin tener el grado de PROFA, ¿no? Es en ese sentido que se hace dentro de la evaluación de la tesis también, si en este caso existe este llamado conflicto de derechos fundamentales que dentro de la teoría o de la teoría de ponderación o principio de proporcionalidad también se invoca
como un conflicto de derechos fundamentales, ¿no? Es por ello que, citando al doctor Castillo Córdoba también en las diversas publicaciones de textos que tiene, es que considera de que dentro de la Constitución no se puede hablar un conflicto de derechos fundamentales. Lo que sí se puede hablar o referir es que hay una unidad en la Constitución. Todos los derechos fundamentales son iguales, no tienen distinción en digamos, ser catalogados como derechos de primera o segunda o tercera, sino el derecho, los derechos fundamentales uno solo, el mismo nivel, y por tanto se desarrolla bajo el contenido y definición que propiamente se aplica en caso en concreto, en cada caso en concreto, ¿no? Eso es lo que puedo hacerlo preciso. Ya, pero ahí en su tesis analizó, entiendo yo, aparte del test de proporcionalidad que había aplicado el Tribunal Constitucional en esa sentencia, analizó otros métodos de interpretación constitucional. ¿Cuál es el método que justamente sustenta lo que usted ha dicho respecto a la armonización de derechos fundamentales? Claro, se interpreta y se considera a la persona humana bajo el principio de la dignidad que tiene ello, y que no puede bajo ese contexto establecerse la categorización de los derechos, ¿no? En este caso únicamente estamos hablando no de interpretaciones que puede ser sistemática, todo ello, sino propiamente estamos hablando de la aplicación de principios, ¿no? Principios que bajo el contexto que se desarrolla en el tema de la ponderación o principio de proporcionalidad, es que se conceptualiza de que se sacrifica un derecho fundamental para sobresalir sobre la otra. El caso, por ejemplo, citamos a Magali Medina, en caso de la sentencia del Tribunal Constitucional, que también hace una ponderación respecto al derecho a la información y al derecho a la intimidad. Entonces, advierte acá que hay dos derechos fundamentales en colisión, para la teoría de la ponderación o teoría conflictivista, pero para la teoría armonizadora se define que todos esos derechos, derecho a la información y el derecho a la intimidad, tienen el mismo nivel, sino que para la aplicación o la invocación, el desarrollo en una sentencia tiene que desarrollarse qué derecho es lo que se tiene que conocer, qué derecho es el que se tiene que desarrollar en un pronunciamiento, pero no puede hablarse de un conflicto de derechos fundamentales. Sí, claro, yo entiendo, me refería a que existen métodos de interpretación constitucional, ¿no? Unidad de la Constitución, corrección funcional. Yo me refería en estricto al método de interpretación de concordancia práctica. La Constitución como cuerpo normativo tiene principios, tiene derechos y tiene valores, y esos principios, derechos y valores siempre están en constante tensión. Bueno, me refería a eso. Gracias por su punto de vista. Doctor Cercon. Doctor Cayo. Gracias. Buenas tardes, señor. Muchas gracias, señor presidente.